Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nos encontramos con un nuevo video. Como podrán apreciar, la otra vez en el último video yo dije que iba a poner la luz difusa del color litúrgico y ahora ya tenemos la luz morada, violeta. Está significando que vamos a comenzar el tiempo de Cuaresma este próximo miércoles 2 de marzo. Vamos a comenzar el tiempo de preparación para vivir el misterio de la Pascua. Quiero hacer una catequesis acerca de, en este video, ¿sí? Quiero hacer una catequesis acerca de los 3 pilares de la Cuaresma, qué sentido tienen, la oración, el ayuno, la limosna, que todo el sentido penitencial, cómo lo maneja la Iglesia, cómo debemos entenderlos, quiénes están obligados por el precepto. Hoy día la palabra obligación es una palabra que molesta un poco, pero sabemos que dentro de los preceptos de la Iglesia hay uno que dice ayunar y guardar abstinencia de carne cuando lo manda la Iglesia. Entonces vamos a ver la ley del ayuno y la abstinencia, a quienes les afecta, quienes están obligados, quienes no, etc. Bien, pero antes me gustaría enviar unos saludos a algunas personas que se han suscrito, agradecerles a los nuevos suscriptores y enviar un saludito a aquellas personas que comentan nuestros videos. Y tenemos aquí, por ejemplo, al padre Rafael González, que es vicario parroquial en la parroquia Sagrado Corazón de la localidad de Los Hornos, acá en la Arquidiócesis de La Plata, en la República Argentina. Una parroquia, fue mi segunda parroquia, yo fui párroco de allí también. Bien, el padre Rafael comentó el video del perdón al enemigo y el video de la revelación. Muchas gracias por tu aporte, padre Rafael. Les comento que el padre Rafael se dedica a hacer mosaicismo y hace unos trabajos muy bonitos. Ojalá algún día quiera mostrarnos alguno y charlar un ratito con nosotros acerca del apostolado que realiza con su obra de arte. Bien. Quiero saludar a Fabián González y a Patricia Camuso, que han comentado los últimos videos. Bien, vamos a ir entonces ahora a la presentación del video y no sin antes, como siempre, pedirles que se suscriban al canal, que nos regalen un like, que toquen la campanita para enterarse cuando el sembrador está subiendo nuevos videos y que compartan el video para ayudarnos a evangelizar. Tengo preparadas las catequesis de Cuaresma y tengo algunos invitados que vamos a ir presentando, que van a ir viniendo con nosotros. Así que bueno, con este espíritu, con este entusiasmo, vamos a la presentación del video. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Sé que me olvidé de decir lo del Facebook, pero no me ponen los carteles vos como corresponden. Hoy estaban ahí. Tampoco me avisás que termina la presentación. Bien, fui a prepararme unos mates y para comenzar nuestras catequesis. Pero bueno, lo importante era que tenía que decirles también que nos pueden encontrar, no se olviden, en nuestra página de Facebook,
un sembrador. Yo después en la descripción del video les voy a dejar el link para que ustedes puedan ingresar. Bien, vamos a nuestra primera parte entonces de la catequesis de miércoles de cenizas, y vamos a comenzar por leer el Evangelio, ¿sí? Después vamos a hablar un poquitito de la historia del miércoles de ceniza, así un breve comentario, y después vamos a hablar sobre el ayuno y la abstinencia. A ver, el Evangelio, aquí está. Bien, el Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 6. Yo igual les dejo, ¿cómo es? En la diapositiva del texto les dejo las lecturas bíblicas de ese día. El Evangelio dice así: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bien, entonces, el miércoles de cenizas es un día que viene después del feriado de Carnaval. A ver, la Iglesia, desde los primeros tiempos, se prepara para vivir el misterio de la Pascua, es decir, Cristo no es un acontecimiento sorpresivo, sino que Cristo es anunciado, ¿no es cierto? Cristo es anunciado. Y para todos los misterios de la vida de Jesús, el hombre se prepara. Para todos los misterios de la vida de Jesús, el hombre se prepara, tanto sea en un tiempo litúrgico, como tenemos ahora el tiempo de Cuaresma, que nos preparamos para la celebración de la Pascua, o en el tiempo de Adviento, que nos preparamos para la celebración de la Navidad, o en la vida personal de cada uno, que se preparan para recibir a Cristo en los sacramentos, los niños o los adultos que se preparan para recibir la primera comunión. Es decir, Cristo no es el acontecimiento sorpresivo, sino que Cristo es prometido y anunciado. Y todo, es decir, cuando inclusive su vida pública, cuando Jesús va a comenzar su vida pública, es anunciado y presentado por la predicación de Juan el Bautista en el desierto. Bien, entonces vamos a ver el uso de las cenizas. Ahí está, vamos a comenzar un poquitito de historia, vamos a hacer. El uso de las cenizas en la iglesia
se remonta a la época del Antiguo Testamento, es decir, la iglesia en su usanza, en su costumbre, fue tomando elementos de la antigüedad, tanto judía como pagana, y los fue cristianizando. En este caso hablamos del uso de las cenizas, esas cenizas que son depositadas en nuestra frente. Y tenemos testimonios en el Antiguo Testamento ya del uso de cenizas como un signo de arrepentimiento. Acuérdense cuando el profeta Jonás le va a predicar a los ninivitas la destrucción de Nínive, que iba a acontecer a raíz de su mala conducta, y dice, se vistieron de penitencia, se cubrieron con cenizas. Está en el capítulo 3 del libro de Jonás, que en pocos días en esta cuaresma vamos a poder leer y contemplar esta lectura, ¿sí? En la misa, en una de las misas de semana, no me acuerdo en cuál, pero en una de las misas de semana está esa lectura. Bien, entonces, la iglesia, repito, desde los primeros tiempos adopta esta costumbre, ¿sí? De utilizar la ceniza como un signo de penitencia, como un signo de arrepentimiento, como un signo de pedido de perdón, como un signo de conversión, La celebración del miércoles de ceniza, entonces, marcará el inicio del tiempo de Cuaresma. Tras el feriado de Carnaval, la Iglesia Católica comenzará con un periodo de reflexión, arrepentimiento y penitencia. Recuerden siempre que cuando hablamos de la Iglesia hablamos de nosotros. O sea que esta reflexión, arrepentimiento y penitencia que nos dice aquí el texto, tiene que ser una actitud personal. ¿Qué significado tiene el miércoles de ceniza? En la tradición católica, el miércoles de ceniza, Jesucristo nos convoca en su iglesia para que el sacerdote, o en algunos casos el diácono también lo puede hacer, coloque una cruz de ceniza en la frente, recordando Génesis 3:19, fuiste hecho de polvo y en polvo te convertirás. Es decir, las cenizas nos ayudan a reflexionar acerca de la caducidad del mundo, de las cosas y de nuestra propia vida personal, de nuestra propia vida humana, que no estamos hechos para este mundo, sino que estamos hechos para la trascendencia, Si bien las cenizas se bendicen y se imponen sobre la cabeza de las personas, esto es una apreciación personal, lo que estoy haciendo, lo que voy a decir ahora. Yo a los niños que todavía ni siquiera tomaron la primera comunión, que a veces vienen traídos por sus padres a la misa, y los acercan y a veces me los ponen por delante para que les impongan la ceniza. Yo les doy una bendición, porque el chico no tiene todavía discreción para pensar en lo que es la reflexión, el arrepentimiento, la conversión, la caducidad de la vida. Eso es para que los adultos, que ya hemos caminado un poco por la vida, un poco más, un poco menos, hemos caminado por la vida y nos damos cuenta que muchas veces con nuestras faltas, con nuestros pecados, etcétera, ofendemos a Dios. Entonces, la cuaresma comienza de esta forma. La iglesia nos pide a través de la ceniza que esa ceniza que se recibe en el exterior, que se recibe en la frente, como ustedes pudieron ver en la foto que acabo de mostrar, que se recibe en la frente, pero que esté acompañado, como todo gesto litúrgico, tiene que estar acompañado de una actitud interior, si no, no nos sirve. Si no, ¿para qué? Bien, vamos a continuar. ¿De dónde salen las cenizas del miércoles? Aquí en este texto que pongo a continuación dice así:
Se queman los restos de las plantas bendecidas el domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso. Sin embargo, el miércoles de ceniza no es día de precepto y por lo tanto la imposición de las cenizas no es obligatoria para los católicos. Es decir, esas cenizas se obtienen de quemar los olivos del domingo de Ramos del año anterior. Una práctica que cada uno de ustedes puede hacer en su casa. Quemar las cenizas, enterrarlas en algún lugar, ¿sí? O disolverlas en agua y echarlas a las plantas, etc. ¿Sí? Bien, es decir, el domingo de Ramos del año pasado, cada uno ha llevado su ramito de olivo que lo conserva durante todo el año. Bueno, bien, estas cenizas son bendecidas, son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso en algunos casos. ¿Sí? En otros no, qué sé yo. Puede ser que un sacerdote le ponga incienso y otros no, pero eso no le agrega ni le quita nada. El uso del incienso en la liturgia también está tomado del paganismo y cristianizado, de manera que significan nuestras oraciones que suben a Dios, el humo del incienso que sube, el buen olor de Cristo, la fragancia de Cristo. Y después nos dice que este miércoles de ceniza no es día de precepto, o sea, no es día como el domingo, ¿no? O día festivo, por lo tanto la imposición de la ceniza no es obligatoria para los católicos. Pero bueno, ¿qué puedo decir? No es obligación y entonces no voy, total. No, o sea, en la medida que tu trabajo, tus actividades te lo permitan, trata de acercarte el miércoles de ceniza a recibir las cenizas y decir, bueno, he recibido las cenizas, comienzo la cuaresma. Y como dije anteriormente, las cenizas se reciben con un propósito de vida interior, de manera que yo puedo ese día replantearme cuánto hace que no me confieso, si debo hacerlo, en qué momento, cuándo debo acercarme. Tengo toda la cuaresma para prepararme con una debida confesión para vivir la Pascua y la Semana Santa. Bien, vamos a continuar. ¿Qué se hace durante el miércoles de ceniza? ¿Cuál es la tradición católica? ¿Cuál es el precepto de la Iglesia? Si bien dijimos que la misa del miércoles de ceniza no es de precepto, pero ese día rige uno de los 5 preceptos de la Iglesia, que es el ayuno y la abstinencia. Y dice así: el miércoles de ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia como el Viernes Santo. En nuestra tradición cristiana occidental se tiene más en cuenta el Viernes Santo que el miércoles de ceniza. Pero recuerden que miércoles de ceniza y Viernes Santo existe la misma obligación de ayuno y abstinencia. ¿Para quiénes? Vamos a ver acá. Para los mayores de 18 años y los menores de 60. Fuera de esos límites es opcional. Bien, eduquemos conciencias. Mucha gente se acerca a confesarse y se acusa a veces de haber comido carne el viernes de cuaresma o el miércoles de ceniza o no haber hecho el ayuno correspondiente, etcétera, etcétera. Entonces le pregunta a la persona, ¿cuántos años tiene? 70, por ejemplo. Bueno, no tenés obligación. No, padre, pero por las dudas. Yo igual podía haber... No, a ver. Si la Iglesia dice que estás fuera del precepto, estás fuera del precepto. No te tenés que confesar de eso. Sí, lo que uno puede hacer dentro de sus posibilidades, ahora lo vamos a enumerar después, lo que uno puede hacer dentro de sus posibilidades es ofrecer una penitencia personal, un ofrecimiento personal. Es decir, tengo más de 60 años, bueno, es opcional, puedo hacer ayuno y abstinencia. Vamos a ver en qué casos no hay que hacer ayuno, no se debe hacer ayuno en algunos casos, y la abstinencia de carne o de bebida alcohólica. Ahora vamos a ver también cómo es este tema de la suspensión del precepto, en qué caso se da. Bien, ese día los fieles pueden tener, o sea, el ayuno, una comida fuerte, un almuerzo o una cena. Yo aconsejo un almuerzo.
¿sí? Porque uno tiene que después estar moviéndose todo el día y todo. Bueno, entonces, un almuerzo importante, ¿sí? Una sola vez al día. Una sola vez al día. Después se puede tomar infusiones, se puede tomar caldo, se puede tomar jugo, ¿sí? Agua, no hay que deshidratarse. Acá en la Argentina, no sé en otros países, pero en Argentina tomamos el mate, que es una tradición que está muy arraigada en nuestra cultura nacional, que ahora por la pandemia no lo podemos compartir. Es muy gracioso, llama mucho la atención cuando se reúnen los amigos que antes se reunían todos a tomar el mate en ronda en la Argentina, ahora se reúnen y cada uno tiene su mate. Parece que estuvieran peleados. Bien, sigo. La abstinencia, o sea, de comer carne, es obligatoria desde los 14 años. Lo más importante es la ceniza, es decir, la ceniza, el sentido que la ceniza tiene, o sea, el sentido interior. Esta penitencia está legislada por la Iglesia, Bien, ¿qué significa que está legislada por la Iglesia? Está en el Código de Derecho Canónico, que es un código de leyes que tiene la Iglesia, que nos enseña algunas normas de convivencia y para manejarnos dentro de la Iglesia, que yo ahora a continuación voy a leer y voy a comentarles. Voy a leer y voy a comentarles. Dice así el canon 1249. Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propósitos, obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen. Bien, o sea, se han fijado días de penitencia. ¿Cómo fija la Iglesia los días de penitencia? La Iglesia fija los días de penitencia por el derecho canónico. Tiene días fijos, como dijimos, miércoles de ceniza, viernes santo, y todos los viernes del año. Y todos los viernes del año son días penitenciales, ¿sí? Excepto que coincidan con alguna solemnidad. Si por ejemplo viernes 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, no es día penitencial. Viernes 25 de diciembre, no, es Navidad, no es día penitencial. Pero después cualquier viernes común del año, ¿sí?, se considera, la Iglesia lo pone como día penitencial. El canon que sigue, 1250, dice: en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma, lo que acabo de decir. Seguimos con el 1251, dice: todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, lo que acabo de decir, 8 de diciembre, Navidad, etc., debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardan el miércoles de ceniza y el viernes santo. También hay hay ayunos extraordinarios que los puede convocar el Papa. El Papa tiene autoridad para convocar un día de ayuno. Ahora, por ejemplo, el Papa Francisco, a raíz de, desgraciadamente, la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, un hecho muy desgraciado, ha convocado para este miércoles de ceniza a todos los católicos ofrecer el ayuno justamente por la paz en el mundo, ¿sí? Por la paz en el mundo, que yo creo que es una buena iniciativa del Papa, ¿no es cierto? Invitarnos, pedirnos a todos los católicos que hagamos el ayuno por la paz en el mundo. Bien, el canon 1252 dice:
La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años, la del ayuno a todos los mayores de edad. ¿Por qué dice mayores de edad? Porque cada país, cada lugar tiene su... Ahora, por lo general, en la mayoría de los países, la mayoría de edad es a los 18 años. Antes en la Argentina era a los 21. Pues, mayores de edad. Hasta que hayan cumplido 59 años. O sea, el ayuno. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas, es decir, los sacerdotes, los obispos y los padres, de quienes también de que también se forme un auténtico espíritu de penitencia, quienes, por no haber alcanzado la edad o haberla pasado, no están obligados al ayuno y a la abstinencia. Es decir, hay que educar en el sentido penitencial. Acá en el primer canon que habíamos leído dice, en la diapositiva anterior habíamos leído los que se nieguen a sí mismos, porque cita esa frase del Evangelio, que quiere decir, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, hay que educar en el espíritu penitencial a los jóvenes, a los niños, enseñarles que no toda la vida es fácil, que también tiene que el hombre hacer a Dios ofrecimientos. Bien. Dice la conferencia episcopal. ¿Qué es la conferencia episcopal? La conferencia episcopal es el conjunto de obispos reunidos en conferencia de cada país. Porque los distintos países tienen realidades distintas, realidades pastorales diferentes. Entonces existe lo que se llama la conferencia episcopal, que tiene algunas atribuciones que le da el derecho. Y dice aquí, por ejemplo, en este caso, la conferencia episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. A ver, vamos a entender una cosa. En cada país tienen una costumbre, diferente. Aquí, sobre todo en la Argentina, que es el país de la carne, por eso la costumbre fue siempre la abstinencia de carne. En el año 1986, la Conferencia Episcopal, haciendo uso de esta atribución que le da el derecho, que acabo de leer, dice, bueno, vamos a hacerlo optativo. Puede ser abstinencia de carne, puede ser abstinencia de bebidas alcohólicas, es decir, como carne, pero no tomo vino, o tomo vino pero no como carne, por ejemplo, o sustituirlo por alguna obra de caridad importante, especial en ese día. No hago abstinencia, pero voy y visito a un enfermo, voy a acompañar al que está solo, ofrezco ese día, o el rezo de ya voy a dejar el mate, o el rezo de algún acto de piedad, que puede ser el rezo del Vía Crucis. Durante el tiempo de Cuaresma, la Iglesia Católica alienta mucho a que se rece el Vía Crucis en las distintas comunidades, ¿sí? Sobre todo los días viernes, y puede ser también el rezo del Santo Rosario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede sustituirse la penitencia. La Conferencia Episcopal puede sustituir la penitencia. Bien, en algunos casos la Conferencia Episcopal de cada país podrá suplir esta penitencia por otra. Cita el canon. Es el caso de Argentina, por ejemplo, donde se nos dice, por una legislación de 1986, a tenor del canon, esto ya lo dije. Bien, seguimos.
El Papa Francisco nos dice aquí: recuerda el significado de este miércoles de ceniza. La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada entre nosotros. Recordemos que el hombre es el único ser de la creación que puede frenar la acción de la voluntad de Dios en su vida interior. Es decir, yo le cierro mi corazón a Dios, Dios no invade, Dios no entra. Y por eso dice aquí, permitirle a Dios poner su morada en nosotros. Dios siempre es respetuoso de la libertad del hombre. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones, como estamos con las informaciones todo el tiempo, sean verdaderas o falsas, y productos de consumo para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, es decir, a Jesucristo, pobre de todo pero lleno de gracia y de verdad. Y nos cita el Evangelio de Juan. El Hijo de Dios, el Salvador. Bien, o sea que lo que dice el Papa aquí nos dice la actitud interior para vivir este tiempo penitencial. Bien, continuemos. Vamos a dejar bien aclarado entonces, ya para ir terminando esta catequesis, quienes no están obligados al precepto del ayuno y la abstinencia. Acá dice claramente las personas mayores de 60 años. Las personas mayores de 60 años no están obligadas. Pero, es decir, no todas las personas mayores de 60 años, yo tengo 60 años y unos meses, y no tengo graves problemas de salud como para no ofrecer de mi parte una penitencia. Es decir, yo puedo, si quiero, puedo exceptuarme de la abstinencia de carne, por ejemplo, pero no puedo exceptuarme de ofrecer voluntariamente algo a Dios. Es el sentido. A ver, mucha gente dice, no, sobre todo en nuestra tradición occidental, argentina, no sé en otros países cómo será, dice, no, Viernes Santo no se come carne ese día. Entonces, ¿qué hace la gente? Pescado. ¿Sí? Sí, te podés comer un pescado a la plancha, asado, con unas verduras, está bueno, pero no, la gente muchas veces hace el bacalao, bueno, depende de la situación de cada uno, ¿no es cierto? Pero prepara a veces grandes platos con pescados, bacalao, mariscos, empanadas de atún, empanada gallega y qué sé yo cuántas cosas más que son exquisitas. Entonces, ¿dónde está el sentido penitencial? Me estoy comiendo un manjar por la tradición de que es Viernes Santo y que tengo que comer eso. No, eso es una equivocación. Eso es una equivocación. El Viernes Santo tiene un sentido penitencial. Es el día que murió Jesús. Entonces, yo, como dice San Pablo, para completar en mí lo que falta a la pasión de Cristo, es decir, para vivir interiormente la pasión de Cristo, ofrezco desde mis posibilidades algo penitencial. Lo ofrezco en comunión con toda la iglesia. Repito, no tiene ningún sentido hacer una abstinencia de carne cuando me estoy comiendo algún otro tipo de comida sin carne y que a lo mejor es mucho más suntuosa que un pedacito de carne. Pensemos un poquitito en eso también, en lo que nosotros desde nuestras posibilidades podemos ofrecer. Bien, vuelvo al tema. ¿Quiénes no están obligados? No están obligados, como dije recién, las personas mayores de 60 años, y no están obligadas las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica. Por ejemplo, un diabético no debe hacer ayuno. El diabético no puede hacer ayuno. El diabético tiene que mantener un régimen alimentario estable, etc. Según la condición de cada uno. Hay diabéticos muy profundos, hay algunos que se arreglan con la pastillita, pero hay algunos que se están dando hasta 2 y 3 veces la insulina.
Entonces una persona en esas condiciones no debe hacer ayuno. Una persona que es gravemente hipertensa, que de por sí tiene que comer la comida sin sal, no tiene que hacer ayuno. Es decir, el ayuno ¿qué es? Un ofrecimiento. Entonces, un diabético, un hipertenso o una persona que tenga cualquier otro tipo de enfermedad, ¿sí? Cualquier otro tipo de enfermedad crónica o terminal, etc., ya tiene la enfermedad para ofrecerle. Ya tiene la enfermedad para ofrecerle. No es necesario. No es necesario. Hay gente que viene a confesarse. Ay, padre, yo no puedo hacer ayuno porque tengo diabetes y el médico me dijo que cada tanto tengo que comer así, así, así. Bueno, sé lo que te dijo el médico y está muy bien. Y ofrécele eso al Señor. Que tener diabetes, por ejemplo, es una cruz muy pesada. Es una cruz muy pesada. O algún otro tipo de enfermedad. Es una cruz muy pesada que uno va llevando. Entonces no tienen que hacer ayuno. Por eso, tenemos que acostumbrarnos a tener una rectitud de conciencia. ¿Qué significa rectitud de conciencia? Educar nuestra conciencia. Educar nuestra conciencia, y esto nos puede ayudar bien el tiempo de la Cuaresma, que ahora vamos a comenzar. Educar nuestra conciencia en dos aspectos, yo diría. Por un lado, examinarnos y ver dónde realmente le hemos fallado a Dios, ¿sí? Una conciencia maleducada o mal formada, la palabra maleducada tiene otra connotación. Una conciencia mal formada es la conciencia de aquel que todo le resbala, nada es pecado, está todo bien, todo es lo mismo, ¿sí? Es una conciencia adormecida. Una conciencia recta es una conciencia que sabe dónde obró bien y dónde obró mal. Entonces, cuando la persona se acerca a confesarse, tiene clara conciencia de lo que es pecado y de lo que no es pecado. ¿Sí? Los pecados no se confiesan por las dudas. Padre, el domingo pasado falté a misa porque tenía gripe. Me vengo a confesar. No, si tenías gripe, no tenés que venir a la iglesia a desparramar el virus de la gripe. O ahora que estamos en la pandemia, si tenés COVID, te tenés que quedar en tu casa. No es pecado que faltes a la misa por esa razón. No es pecado que faltes a la misa por esa razón. Pero hay gente muy escrupulosa. Decirle, bueno, mira, no es pecado faltar a misa por estar enfermo. Sí, pero por las dudas, por las dudas nada. No podés dudar de la misericordia de Dios. No es pecado faltar a misa por estar enfermo. No es pecado faltar a misa si tenés una edad avanzada, tenés algunos problemas de salud, y entonces sabes que por el tema de la pandemia tenés que cuidarte mucho, no puedes estar rodeado de gente, etcétera, etcétera, cuidarte del COVID, entonces te quedás en tu casa, miras la misa por la televisión, etcétera. Quédate tranquilo, quédate tranquila, no hay ningún problema. Y lo mismo pasa con esto de la penitencia cuaresmal o Semana Santa. No es pecado si no cumpliste con el ayuno y la abstinencia y tenés más de 60 años. No es pecado si no cumpliste con el ayuno y la abstinencia por el hecho de que tengas una enfermedad crónica o terminal. No es pecado. Entonces, no te confieses de eso. Es decir, muchas veces estamos empeñados en buscar pecados donde no los hay. Pero por las dudas, padre, me gustaría decirlo esto en la cosa. No, quédate tranquilo, quédate tranquila, no hay ningún problema. No hay ningún problema por eso. Bien, vamos entonces ahora con esta catequesis a comenzar este tiempo de Cuaresma. Les deseo una Cuaresma fructuosa, una Cuaresma fructuosa desde el espíritu de cada uno, que podamos realmente crecer en aquello que el Señor
nos va dando, en esa gracia que el Dios nos va dando. El otro día escuchaba a un sacerdote que decía en un video, estaba mirando en YouTube, tal vez sea la última cuaresma de tu vida, uno nunca lo sabe. El miércoles vamos a empezar el tiempo de cuaresma y el año que viene vamos, a veces parece que los curas damos estos mensajes pesimistas, pero no dejamos de decir la verdad. Ojalá estemos todos otra vez el año que viene, pero seguro que alguno va a faltar el año que viene y esta es su última cuaresma. Entonces a vivirla intensamente. Si no solamente la cuaresma, sino a vivir intensamente en Dios cada día de nuestra vida, cada día de nuestra vida. El sentido de la penitencia y de la conversión se acentúa durante el tiempo de cuaresma, se reflexiona, etcétera, etcétera, de una manera especial. Pero el sentido de la conversión, de la penitencia, tiene que estar todos los días de nuestra vida. Por eso que la cuaresma, si ustedes recuerdan el Evangelio que leímos al comienzo, se apoya en estos tres pilares: la oración, el ayuno y las obras de caridad o la limosna, etc., donde se hace más hincapié en eso. No tiene ningún sentido espiritual observar la abstinencia de carne, el Viernes Santo o el ayuno, etc., si no tengo las cosas en orden con mi prójimo. O sea, el precepto máximo de la Iglesia, es la caridad, es el precepto de la caridad. 1 Corintios 13, si no tengo amor no me sirve de nada, dice San Pablo, aunque arrojara mi cuerpo a las llamas, aunque hablara todas las lenguas, etcétera, etcétera, si no tengo amor no me sirve de nada. Y nosotros lo podemos aplicar concretamente para nosotros, para este tiempo. Si hago ayuno y abstinencia todos los viernes del año, si no tengo amor, no me sirve para nada. Si no vivo el precepto de la caridad, no me sirve para nada. Por eso Jesús en el Evangelio dice, no hagan como los hipócritas, que se disfrazan. No hagan como los hipócritas. Jesús se está refiriendo concretamente a los fariseos, a los escribas, aquellos que iban al lado de Jesús para hacerse ver. Porque ya no solamente hay católicos que van para hacerse ver a la iglesia, sino que Jesús ya los tenía a su alrededor. Como decía, vistiendo largas vestiduras, haciéndose llamar maestro, señor, etcétera, etcétera, tratando de buscar distinción social, y pensaban ellos que iban a ser más gratos a Jesús por vivir de esa manera. Y Jesús dice, no hagan como los hipócritas, vívanlo interiormente, vívanlo, dice el Evangelio que acabamos de leer, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bien, entonces, quedamos así. A vivir la cuaresma, vayan a sus comunidades, vayan a sus parroquias, vayan a sus párrocos. Padre, me quiero confesar. Hay veces escucho que dice, el padre está tan ocupado que no tiene tiempo para confesar. No, lo primero que tiene que hacer el padre es confesar y suspender la actividad. Padre, hay una persona que se quiere confesar abajo y el cura tiene que bajar a atender a esa persona. Padre, hay una persona que se quiere confesar. Pero ya estoy revestido para la misa. Bueno, decirle que después de la misa la voy a atender, que no se vaya. Me faltan 10 minutos para la misa y estoy saludando a la gente. Hay veces, Padre, me quiero confesar. Ay, no, pero ya estamos sobre la misa y faltan 15 minutos. A lo mejor en 15 minutos el cura puede confesar a esa persona. Háganse valer en ese punto con sus párrocos. No, padre, hay 15 minutos para la misa, me puede confesar tranquilamente. O me confieso después de la misa. Pero no postergar la vida de gracia, ni los laicos como laicos, ni los sacerdotes tampoco debemos tener este tipo de actitud con el pueblo de Dios que nos fue encomendado. Hay un oficio de santificar al pueblo de Dios. El sacerdote está para eso, para santificar al pueblo de Dios, es el representante de Cristo en la comunidad para la santificación del pueblo de Dios, y eso los curas tenemos que tomárnoslo muy en serio. Así que bueno, que la cuaresma esta nos sirva tanto a laicos como sacerdotes para poder mejorar nuestra vida interior, es decir, nuestra relación con Dios. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo video, tratando de encontrarnos. Vamos a tener nuestras catequesis
cuaresmales. Yo quería iniciar con esta, después van a venir otros invitados a hacer catequesis, van a venir otros sacerdotes, catequistas, etc. No lo voy a ir anticipando, por las dudas que alguno me falle, pero de a poco vamos a ir haciendo estas catequesis. Bien, les deseo una feliz cuaresma para todos, que nos preparemos de verdad para el encuentro con Cristo en la noche de la resurrección. Chao a todos.